gracias a todos, sobre todo a la organización, a Javi y a los compañeros que me han estado ayudando, no solo ahora con lo del micro, sino pues para organizar el viaje y todo eso. También gracias por haber contado conmigo para la edición de 2020, que aunque no se pudo celebrar, pues también gracias de nuevo por volver a invitarme para este año. Me llamo Mireia, vengo de Tenerife, por si no se había notado por el acento. Trabajo en LeanMind, soy desarrolladora. Me gusta el backend, me gusta el desarrollo móvil. Ahora mismo estoy en un proyecto para un instituto de investigación en Abu Dhabi. Y estoy haciendo cositas ayudando al equipo que son matemáticos y son matemáticos especializados en criptografía, ayudándoles con el desarrollo. Estudié Ingeniería Informática en la Universidad de La Laguna, que es la universidad que hay en Tenerife, donde vengo. Y mientras estaba estudiando un máster de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles a tiempo parcial, a la vez que estaba trabajando en LeanMind a tiempo completo, pues donde sigo hasta ahora. También soy miembro de la comunidad de mujeres desarrolladoras Ada Love Dev, que es una comunidad que tiene como objetivo visibilizar la figura de la mujer en el sector de la tecnología y en concreto de la informática, que es nuestro sector. Hacemos diferentes actividades. Las más así como remarcables son que vamos a hablar a colegios para que decirle hacerles saber a las niñas desde temprana edad que la informática también es una profesión a la que se pueden dedicar ellas. Y también celebramos un evento que es Ada Lovers Conf, que va a ocurrir este año por primera vez desde 2019 en presencial. Entonces, si les apetece darse un saltito por Tenerife en septiembre, pues están todos invitados y la info está en Twitter. Y bueno, de lo que iba a hablar hoy es de código sostenible. Código sostenible es código que escribimos para que sea fácil de mantener, ya sea por nosotros mismos, pues cuando lo tengamos que leer mañana o la semana que viene o el año que viene, y también para los programadores del futuro que se tengan que tengan que trabajar con el código que nosotros escribimos en su momento. No es casualidad que sea este también el nombre del libro de Carlos Ble, por si alguno ya lo conocía. Y de hecho Carlos me dejó un ejemplar para regalar, entonces después al final de la charla vamos a hacer como un Kahoot/quiz y después ya lo vemos, lo hacemos al final. Pero primero lo que voy a hacer es contarles un poco mi vida. Entonces, como decía, yo trabajo en LeanMind y la forma en la que yo empecé en la empresa no es exactamente la misma que la del resto de mis compañeros, porque todos conocían ya a Carlos, ya sea de eventos como este, de conferencias, de haber dado charlas o lo que sea, pero yo no solo sabía que trabajaba en esta empresa, en LeanMind, una compañera mía que se llama Yodra López, entonces ella me dijo que estaba muy guay, que estaba chachi, y que además era 100% remoto. Digo, pues está guay, porque claro, eso era antes de la pandemia. Entonces digo, pues trabajar desde mi casa me encanta. Entonces me uní, y aunque digo que somos 100% remoto, lo que hacíamos, siempre hacíamos en pasado porque es prepandemia, ¿vale? Todos los viernes dedicábamos el día entero a hacer formación todos juntos en la oficina de La Laguna, la Laguna de mi ciudad. Y lo que hacíamos era trabajar en catas de código. Una cata es un ejercicio de programación chiquitito, no muy complicado, por si a alguien no le suena, que el término se coge del karate, que consiste en la repetición de un ejercicio muchas veces hasta que se interioriza y después lo puedes utilizar en los combates. Entonces, en este caso, pues nuestro combate es el día a día, que es en los proyectos en los que trabajamos. Y bueno, y siempre recuerdo como una vez que estábamos en eso, un viernes trabajando juntos en una cata, y estábamos trabajando nuestro ejercicio, yo estaba con un grupo de compañeros, y íbamos a hacer una code review del código que habíamos hecho. Entonces, claro, venía Carlos en plan a ver qué habíamos hecho, y yo pensé que eso iba a ser pues como la universidad, que iba a venir y nos iba a decir, bueno, ¿qué modificación podemos hacer? Como para ver si habíamos entendido bien el ejercicio, o que nos iba a decir alguna entrada que pudiéramos probar para ver si la habíamos tenido en cuenta y que eso estallara o no, según lo que habríamos hecho. Pero eso no es lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que vino Carlos, se puso con nosotros y se empezó a leer el código y le preguntó a mi compañero Ricardo, pues ¿esto qué está haciendo? Y empezamos a hablar. Y dice, bueno, ¿y por qué llamarlo así y no de esta otra manera? Entonces nos quedamos pensando y de ahí empezó a surgir un poco de debate. Entonces estábamos como 5 personas hablando sobre el nombre de una variable, o sea que no tiene nada que ver con lo que yo me había esperado inicialmente. Llevo todo el rato poniendo la diapositiva anterior, a partir de ahora también, ¿vale?
Entonces, la diapositiva que iba ahora es esta, que yo me quedé súper sorprendida. Siempre pongo este meme porque es el meme favorito de mi mejor amiga. Bueno, entonces, fue a partir de este momento que yo me empecé como a interesar pues, por cómo escribir mejor código, que mi código fuera de mejor calidad, que mis compañeros de equipo lo pudieran entender más fácil, y todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas cuando realmente las apreciamos es cuando no están. Y yo quería enseñar algún proyecto, algo así feo como para ponernos en contexto y ya seguir explicando. Entonces no puedo poner código del cliente, ni código de proyecto, ni nada. Entonces lo que busqué, el código mío de hace 3 años. Entonces, se trata de una aplicación Android que hice pues hace 3 años. Entonces, podemos ver que la arquitectura brilla por su ausencia. Si quieren buscar algo, lo pueden buscar en el listado, les tome el tiempo que les tome. Y si alguien ha trabajado con Android, sabe que el punto de entrada de la aplicación es, a no ser que se modifique, es la main activity. La main activity es la primera pantalla y el código que se ejecuta es el onCreate. Esto solo para poner contexto. Entonces les voy a enseñar mi onCreate, que es este, y así empieza. Entonces, tenemos un progress bar que, bueno, pues va a cargar algo. Entonces lo mismo, te pongo cosas en la vista, que te hago una petición al backend con el Firebase ahí acoplado, que suerte si quieren cambiar al MySQL o lo que sea que se quieran poner. Además, está lleno de comentarios en castellano, si nos hacen el favor, bueno, nos hace el favor, fui yo. Y métodos chiquitos, pues no, está todo ahí en el onCreate. ¿Qué más? Vale, esta foto la puse separada de la otra porque tenía como 11 niveles de indentación, entonces se me iba para un lado. Entonces tenemos aquí, el Shared Preferences es el almacenamiento interno de la aplicación del móvil en Android. Entonces, como que vamos a escribir algo y después se declaran unos puntos, unas variables en hexadecimal. Se utiliza una librería matemática Spongy Castle, por eso es para algoritmos criptográficos, creo. Y hace un par de claves. Bueno, no sé, aquí, las siglas son de Diffie-Hellman de curvas elípticas. Es un algoritmo criptográfico. Entonces, lo que pasa es que yo de esto no me acuerdo para qué era. Entonces, imagínense, bueno, antes de eso, o sea, el código está feo, o sea, lo saben ustedes, lo sé yo también. Pero o sea, es un desastre, o sea, es lo peor que nos podría pasar. Pero yo creo que no, o sea, a mí me sirvió para aprender Android, para aprender Firebase, y al fin y al cabo, yo este código no lo volví a leer, que, como digo, lo escribí hace como 3 años y pico, hasta ahora. Entonces, pues nadie se ha tenido que pelear con esto. Pero me sirve para, como decía, para poner los ejemplos que quería decir. Imagínense que viene un inversor que le gusta esto y dice, ay, claro, pues no les había contado, es una aplicación Android que tú le decías comandos de voz al Google Home y te salían ahí en la aplicación, se podía interactuar, estaba guay. Pues imagínense a alguien que no tiene idea de código, compra esto y lo quiere poner en producción. Entonces contratamos a 5 desarrolladores. Y además, a 5 desarrolladores y encima yo no voy a estar en el equipo. Entonces ahora estos 5 desarrolladores tienen un problema. Tienen que tratar con código que no es de la mayor calidad posible, como acabamos de ver, que tiene acoplada la arquitectura con el dominio, las abstracciones no son las mejores. Hay mucho más de lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que o sea, además de la propia complejidad del proyecto, que es que, bueno, pues que se tenga que enchufar con el Google Home, que tenga que leer no sé qué, que las features son las que son, whatever. Pues además de eso, que eso es la complejidad fundamental del problema, están la complejidad accidental, que son como todos los pequeños elementos que nosotros vamos añadiendo de manera inconsciente, que poquito a poquito van disminuyendo la calidad del código. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al principio todos los proyectos nuevos, con proyectos Greenfield que llamamos, pues estamos súper cómodos trabajando con ellos, etc. Y también sabemos que los proyectos legacy son aquellos en los que idealmente no queremos trabajar, pues porque son más incómodos, es difícil añadir código nuevo. Entonces, la única diferencia que hay entre estos dos tipos de proyectos es el tiempo que pasa y toda esta complejidad accidental que vamos añadiendo poco a poco
que además esto después hace efecto como de bola de nieve, ¿no? Como pones algo y ya eso te condiciona para después hacer como una medio ñapa. Y vas así, así, así. Y acabamos teniendo código legacy, pues, como el que acabamos de ver. En cualquier caso, en hacer ese proyecto yo tardé como unos 4 meses, algo así. Entonces se necesitarían al menos otros 4 meses para arreglarlo. Para arreglarlo o para tirarlo abajo y empezar otra cosa de nuevo. Entonces esto cuando son 4 meses da igual, pero si son 5 años o 6 años, 7 años, ya nos lo pensamos 2 veces. Entonces a mí esto sinceramente me resulta un poco desmotivador. O sea, yo lo pienso y me agobio. Entonces, que esto también es el motivo por el cual, como ya sabemos qué es lo que no nos gusta, pues vamos a intentar que no pase y crear los proyectos en los que nos gustaría trabajar. Entonces, para esto podemos hacer diferentes técnicas y hay un montón de cosas y pequeños principios y trucos que podemos aplicar para eso, y uno de esos trucos es la refactorización. La refactorización, por si a alguien no le suena, es modificar el código para aumentar su calidad, pero sin cambiar la funcionalidad que estamos haciendo. A lo mejor hay un poco de debate con eso, porque hablando el otro día con una amiga mía, me estaba contando que en su proyecto empezaron un refactor gigante hace como un año y aún no lo habían terminado. No sé, como que hay un poco de debate de si es eso un refactor o si es una reimplementación, pero eso no es lo que yo quería contarles hoy, sino que al final los refactors chiquititos, los que hacemos en apenas unos segundos, son los que más valor aportan. Y para ello podemos apoyarnos de herramientas automáticas como los refactores automáticos que podemos hacer con el IntelliJ, no sé si les suenan a todos, pero lo vamos a ver ahora un poco con unos ejemplos. Y antes de verlos, quería como sacar el tema de cuándo refactorizar, porque siempre se dice que hay que refactorizar todos los días, un poco a poco, y ir siempre leyendo lo que escribimos. Pero la realidad es que cuando estamos concentrados en la solución o estamos como en modo implementación, es complicado estar pendiente de todo, a lo mejor el código evoluciona de una forma distinta a la que nosotros hemos planteado inicialmente. Entonces, a mí cuando me gusta refactorizar es justo antes de hacer un commit, porque se supone que si vamos a hacer un commit, idealmente chiquitito, tenemos ya como un código que funciona, que tiene sentido por sí mismo. Si lo vamos a comitear es que ya tiene test que están en verde, entonces es el momento ideal para refactorizar. Y además lo que yo hago es con el IntelliJ también, la vista esta que es como de la vista side by side, que se ve en un lado se ve el código antes de añadir los cambios y en la otra vista se ve solo lo que hemos cambiado como highlightado así, bueno, highlightado sí, resaltado en verde. Entonces es muy fácil ver justo los cambios que acabamos de incluir. Y lo mismo pues cuando se crea una pull request, porque ya tenemos la funcionalidad terminada y es muy sencillo ver los cambios que vamos a añadir, como digo. Y además, como ya no estamos en modo implementación, sino que ya tenemos eso que funciona, podemos concentrarnos y dar como un paso atrás y leerlo como de forma lo más objetiva posible, como si estuviéramos leyendo el código de otra persona. Entonces, dicho esto, pues vamos a ver los refactors. Uno de los refactors que yo más utilizo todos los días es el rename, que sirve para renombrar pues cualquier cosa, un fichero, una variable, un método, una clase, o sea, lo que sea. Pero los ejemplos que puse son de métodos y de variables. Entonces, el rename method, pues para refactorizar este método, lo vamos a hacer así rapidito, es poner el cursor encima del nombre del método, se escribe el shortcut que es Shift F6, escribimos el nombre que queremos, le damos a Enter y ya está cambiado. No solo se cambia aquí, sino que se cambia en todas las partes de lo que se llama esta función, ya sea en este fichero o en cualquier otro. Después lo mismo con las variables, se pone el cursor encima. Es importante poner el cursor encima porque depende el sitio donde está el cursor, qué es lo que vamos a renombrar. Entonces lo mismo, Shift F6, escribimos el nombre nuevo, Enter y ya lo tenemos. Y se cambia en todas las variables de este ámbito. También, bueno, el 40S que está ahí un poco raro, también lo podemos sacar con un refactor automático que es el stack variable. Entonces ponemos el cursor encima, le damos, ¿qué queremos? ¿El 40 o el otro? La expresión, pues le doy al 40, que me quite los dos y tengo una variable nueva. Ahora es igual que el rename, simplemente le cambio el nombre, le doy a Enter y ya lo tengo.
Además, bueno, que el código tampoco está todo lo bonito que podría estar, entonces nos podemos apoyar también de las sugerencias que nos hace el propio IDE. Es haciendo, bueno, no sé cómo será en Mac, pero es Control Alt Enter, ¿no? Entonces, aquí me sugiere sacar el return, porque aquí, a ver si puedo, como están los dos return, pues se puede sacar aquí para arriba y tenerlo delante. Entonces, eso es lo que sugiere el IDE aquí. Pero a mí, por ejemplo, eso no me gusta mucho, entonces lo deshago. Y lo que yo quiero tener es como una especie de cláusula guarda, ¿no? En plan, sacar esto, que esta sea la condición que hay arriba y abajo este código. Entonces, para hacerlo, me pongo en el if, no paso de la primera opción, que es la que puse antes, le doy a la segunda y ya se da la vuelta. Entonces no tengo que pensar yo en que si el signo está para un lado o para otro. Y entonces ahora lo siguiente, lo único que daría es quitar el else de allá. Quitar el else. Entonces me pongo encima del else, le digo que quiero quitar el else redundante y también está listo con los refactores estos del IntelliJ. Se pueden hacer más cosas, pero bueno, esos son los ejemplos que yo añadí. También hay otros refactores como el de extract method. Este es súper potente porque depende de los bloques de código que tengas seleccionados, te va a sugerir una función nueva u otra. Por ejemplo, aquí se ve muy claro que se puede sacar un método porque aquí tenemos como nivel de abstracción súper alto, en plan, tráeme una credencial, y después aquí me están hablando de peticiones y respuestas y códigos de error, lo que sea. Entonces, si lo selecciono todo y hago Control-Alt-M, me sale este menucito. Estos son los argumentos que va a tener el método, que además se pueden reordenar. Entonces le pones un nombre y ya está un método nuevo. Como decía, depende mucho del código que se haya seleccionado, pues cuál va a ser el resultado. Por ejemplo, si en vez de seleccionar todo, selecciono solo esto, voy a tener un método distinto, porque ya el IDE sabe que el tag solo se usa para esto, entonces más un método con un request body, que tendrá más o menos sentido, pero bueno, para ilustrar lo que quería explicar me sirve. Vale, entonces hay un montón de refactor más. Está, por ejemplo, el inline, que es súper potente, pero no, bueno, que ya no me da tiempo para añadir más cosas. Entonces, mi compañera Yodra, la que les comentaba antes, que estaba conmigo en AdaloveDev, creó esta página con los refactor como de más sencillos y que aportan más valor de mayor a menor, que si buscan de todas formas en Google, en plan Yodra refactor cheat sheet, va a salir. Y respecto a los refactor ya estaría. Entonces, lo siguiente, iba a hablar un poco de las 4 reglas del código sostenible, que se basan en las 4 reglas del código simple de Kent Beck. La primera es que el código tiene que estar cubierto por test. Entonces, para que los test pasen, tiene que haber primero test. No quiero entrar como mucho en detalle en eso, pero todos sabemos que en plan, si vamos a tocar un código que no está testeado, si lo vamos a modificar, pues tenemos el riesgo de estar rompiendo alguna funcionalidad que no estamos teniendo en cuenta, y puede que nos demos nosotros cuenta en ese momento al probarlo a posteriori o que se dé cuenta un usuario en producción. Entonces eso, tener el código testeado. Después, que los tests sean sostenibles. Esto significa que, bueno, como la importancia que tiene para mí es que si vamos a abrir un proyecto y vamos a ver la batería de test que tiene, pues nos podemos dar cuenta, o sea, si nos encontramos unos test que estén claros, que sean cortitos, que estén limpios, que nos sirvan de documentación del propio código, sabemos que al menos nos podemos esperar la misma calidad del código de producción normal. Entonces es como un indicador de qué es lo que nos vamos a encontrar en el resto del proyecto. Por otra parte, sobre las abstracciones, que tienen que tener sentido. Cada vez que ponemos un nombre a algo, estamos añadiendo una abstracción. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no hacer abstracciones muy tempranas y hacer generalizaciones que después nos vayan a dificultar el trabajo. Por ejemplo, si tenemos una funcionalidad que es para guardar y otra que es para actualizar, y al principio tenemos un código muy igual, podemos tener como ese como primer instinto de juntarlo y tener un save o lo que sea. Sin embargo, que esto bueno, me ha pasado a mí en proyectos que esas funcionalidades acaban creciendo, como evolucionando de forma diferente, y al final tienes un código lleno de ifs y como más feo, y simplemente se trata de, eso es una consecuencia de haber hecho una abstracción muy temprana. Después, la 4ª regla de código sostenible es
que esté la intencionalidad explícita, es decir, que esté claro nuestra intención al escribir el código. Tenemos como la tendencia de analizar y ser más críticos con el código de los demás que lo somos con el código nuestro que estamos escribiendo. Por ejemplo, si decimos, pues en este proyecto están todas las variables escritas con minúsculas y de repente hay una que está escrita con mayúscula, pues será por algo. Hay un motivo detrás de esto, que puede haberlo, pero lo más probable es que se trate de un error. Entonces, yo pienso que al menos deberíamos de ser igual de críticos con el código nuestro cuando lo leamos, igual que lo somos cuando vemos código de los demás, que es lo que estaba comentando más o menos ahora. Como decía, es muy importante los nombres que pongamos porque cada vez que ponemos un nombre estamos creando una abstracción nueva. Entonces, algunos trucos rápidos para poner nombres es que sean pronunciables. Por ejemplo, si tenemos un método que tiene un argumento, usa una petición, como el convenio, ¿no? Como lo común es poner rec, en vez de poner, por ejemplo, request, que es más fácil de pronunciar, sobre todo si estamos trabajando en pair programming o estamos con otros compañeros, pues lo podemos pronunciar de forma más fácil y las conversaciones también salen más fluidas. Después, que los nombres no tengan información técnica, pues si tenemos un array de usuarios, pues le ponemos users, no users list, para intentar pues, poner la menos información técnica posible, lo que decía. Después, que los nombres sean concretos, porque hay algunas palabras clave como manager, helper o utils que son como muy genéricas y nos sirven como para meter cualquier cosa. Entonces, si por ejemplo tenemos una clase con un montón de métodos para formatear fechas, la podemos llamar directamente dateFormatter, en vez de tener esos utils así como más genérico. Después, otro truco puede ser utilizar nombres que forman frases, sobre todo en los bloques if. Por ejemplo, en vez de decir if number módulo 2 es igual a 0, pues ponemos directamente, sacamos una variable y decimos si el número es par. Y es mucho más fácil de leer y cuando alguien lo lee tiene que computar menos en su cabeza. Y después el quinto tip que puse es darle nombre a los valores literales, que es como lo mismo que hicimos antes con el 40S que sacamos. Vale, después añadí también una slide con trucos como para poner nombres que suelo usar yo en el día a día. El primero es utilizar nombres de negocio. Por ejemplo, si vamos a ponerle nombre a una variable, un método, lo que sea, siempre intentar, antes de inventarnos un nombre nuevo, utilizar pues, los nombres que tenemos en las user stories, los nombres que le hemos escuchado no sé, al product owner, a los compañeros, lo que sea, antes que inventarnos abstracciones nuevas. También no usar alias, por ejemplo, en vez de poner client para referirnos a un cliente cuando ya en el resto del código se usa customer, pues como que no tiene mucho sentido, y esto nos lo hemos encontrado en el día a día. Entonces, antes de poner un nombre, pensar si hay algo con ese mismo significado que podamos utilizar. Y otro tip, que eso sí yo lo hago con mis compañeros en el día a día, es en voz alta preguntar, ¿qué hace esto? Para una variable. Entonces intentamos buscar como una frase cortita, que normalmente la primera palabra que nos sale es el sustantivo que puede tener ese nombre. Y si a lo mejor es muy rollo, pues lo que hacemos lo pensamos en español y después lo traducimos a inglés. Y lo mismo con los métodos, decimos, ¿qué hace esto? Y seguramente la primera palabra que nos salga sea un verbo que nos puede servir para nombrar ese método. Y después el resto, por ejemplo, yo qué sé, para un método que lo que hace es calcular la media, pues calcular y la media, average. Gracias. Vale, después como otro indicador que nos puede decir si un método está teniendo más de una responsabilidad son las líneas en blanco. O sea, por aquí, en este código está como bastante claro que este método tiene diferentes responsabilidades. Y si no se ve lo suficientemente claro, imagínense ya si tenemos como comentarios que nos pongan el nombre ya del método, pero justo arriba de cada bloque. Entonces esto, como veíamos antes, se pueden extraer a métodos de forma muy sencilla con los comandos que vimos antes y tendríamos como un código más chiquitito con este aspecto, que incluso se puede mejorar un poco más y nos quedaría un código súper chiquitito, bastante más expresivo, que tenga en todas las líneas de código el mismo nivel de abstracción. Otra cosa también son la definición de constantes, que por ejemplo, yo tengo un problema con esto. O sea, a mí me da igual en JavaScript, cuando yo voy a poner una constante, yo defino const y pongo el nombre en camel case y le pongo el valor, lo que sea, pues justo al ladito donde lo voy a utilizar.
Pero cuando estoy en C++, por alguna razón, me da como un algo así, entonces tengo como la necesidad de ponerlo arriba del todo del fichero, con mayúsculas y separado por barras bajas, que así es como lo aprendí en la universidad. Entonces realmente esto no tiene nada de sentido, porque ¿para qué voy a querer yo la variable aquí arriba si cuando la voy a utilizar es aquí y cuando me lo voy a encontrar tengo que hacer scroll para arriba, mirar lo que es y volver a bajar? Entonces, intentar poner las variables en el ámbito más reducido que podamos, más cerca de donde se va a utilizar, por ejemplo, pues aquí sería un buen lugar. Y del último de lo que quería hablar es del principio de menor sorpresa. Esto está como un poco inspirado en un código que me encontré hace bueno, no sé, 1 o 2 meses. Que entonces nos encontramos un método que era como que comprobaba si un usuario estaba, o sea, que si había iniciado sesión. Entonces, ¿qué es lo que me espero yo encontrar cuando leo esto? Pues que lo compruebe si está con el que, bueno, que compruebe si ha iniciado sesión, como dice el propio método, y que si no lo está, que me tire una excepción. Pero lo que nos encontramos fue un código que efectivamente hacía eso y además iniciaba sesión si no lo había hecho ya. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esto no es lo que nosotros nos habíamos esperado. Y el problema es que eso empieza a generar como desconfianza, porque uno piensa, bueno, si ya me encontré esto, a saber qué más cosas puede haber. Entonces uno empieza como a programar de manera defensiva y pensando, o sea, y abriendo todos los métodos en plan, bueno, a ver qué me encuentro aquí. Entonces, repito lo mismo, tener el mismo cuidado con el código que escribimos para evitar pues que las personas que lo lean pues se vayan a encontrar sorpresas de este tipo. Y hay muchos más principios y muchas más técnicas que podemos utilizar, pero bueno, o sea, están recogidas, como digo, en el libro de código sostenible. Tampoco voy a entrar más en detalle,